¿Alguna vez has sentido que algo invisible amenaza tu hogar, tu paz y tu familia? La Biblia no ignora esta realidad espiritual. En Éxodo 12:23 leemos: el Señor pasará para herir a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, pasará de largo aquella casa y no permitirá al destructor entrar en ella para herirla. Esta antigua instrucción no fue solo un acto simbólico, fue una protección real contra el mal. Hoy veremos cómo un principio espiritual similar puede seguir vigente. Una acción concreta que puedes tomar para sellar tu hogar y evitar que Satanás tenga entrada. Te mostraremos cómo establecer un límite sagrado que el enemigo no podrá cruzar. Revelaremos los pasos para colocar una señal espiritual poderosa cerca de tu puerta. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, las puertas han representado mucho más que simples estructuras arquitectónicas. En la Biblia, la puerta era un símbolo de autoridad, de paso, de entrada o exclusión, de protección o de vulnerabilidad. No era un simple marco de madera, era un umbral entre lo que estaba dentro y lo que quedaba afuera. Hoy en día esa misma imagen sigue teniendo un peso espiritual profundo. Tu puerta, la entrada de tu casa, puede ser el punto exacto donde se decide si la presencia de Dios reina o si el enemigo tiene libre acceso. En un mundo lleno de ruido, caos y ataques espirituales, proteger tu hogar se vuelve más que una necesidad, es una urgencia. En Génesis 4:7, Dios advierte a Caín con palabras que resuenan hasta hoy. El pecado está a la puerta, desea conquistarte, pero tú debes dominarlo. Esta advertencia no fue solo para Caín, sino una revelación para todos nosotros. El pecado y por extensión las fuerzas espirituales del mal siempre buscan un acceso, una puerta abierta, una rendija por donde entrar. Y muchas veces ese acceso comienza justo en la entrada de nuestro hogar. Si no entendemos la dimensión espiritual de lo que sucede en ese umbral, corremos el riesgo de permitir que lo impuro entre sin resistencia. Pero si reconocemos lo que representa, podemos transformar nuestra puerta en una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. La historia del Éxodo nos brinda una de las ilustraciones más poderosas de este principio. Cuando Dios preparaba la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto, dio una instrucción específica y cargada de significado. En Éxodo 12:7, el Señor ordenó que tomaran sangre del Cordero Pascual y la pusieran en los postes y el dintel de la casa. No fue casual, no fue un detalle arbitrario, fue una señal, una marca visible de obediencia, fe y cobertura espiritual. Y en Éxodo 12:23 leemos lo que sucedería como resultado. El Señor pasará para herir a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, pasará de largo aquella casa y no permitirá al destructor entrar en ella para herirla. La sangre en la puerta fue la diferencia entre la vida y la muerte, entre protección y tragedia. Este principio permanece. Hoy, tal vez, no colocamos sangre física en nuestras puertas, pero el acto espiritual de marcar ese umbral con fe, con la palabra, con oración y consagración, sigue siendo una orden vigente, porque no se trata de un ritual externo, sino de una realidad interna que se manifiesta a través de actos concretos. Cuando tú entiendes que tu hogar es un territorio que necesita ser santificado, comienzas a ver tu puerta como una frontera que debe ser vigilada, protegida y consagrada a Dios. La Biblia está llena de referencias que vinculan puertas con propósitos espirituales. En Salmos 24:7 se nos exhorta:
puertas levanten sus dinteles, ábranse puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. Bla, bla. Este pasaje no habla de puertas físicas únicamente, sino de portales espirituales. Entra el Rey de la gloria cuando las puertas se abren en reverencia, en fe, en obediencia. Pero también se quedan abiertas para otros si no se cierran con discernimiento espiritual. Lo que entra por tus puertas determina lo que habita dentro. Por eso cada decisión que tomas sobre lo que permites cruzar tu umbral importa. Hay quienes creen que los problemas en sus hogares son meramente emocionales o casuales. Que la falta de paz, las discusiones, los pensamientos de desesperanza o los ataques a la unidad familiar son simplemente el resultado del estrés o de las circunstancias externas. Pero la Biblia nos enseña que la lucha es mucho más profunda. Efesios 6:12 lo deja claro. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. La guerra es espiritual y muchas veces comienza justo en la entrada de tu casa. No es coincidencia que tantos ataques comiencen ahí. ¿Cuántas veces has sentido una pesadez extraña al llegar a casa o una incomodidad inexplicable al abrir la puerta? Hay hogares donde las personas no descansan bien, donde la tensión se percibe apenas se cruza el umbral, donde la opresión parece habitar en cada rincón. Muchas veces esto no tiene nada que ver con lo visible, sino con lo invisible, con puertas espirituales abiertas que nunca debieron haberse quedado sin resguardo. El enemigo no necesita una invitación directa, basta con negligencia, con ignorancia, con permisividad. Pero lo más hermoso es que Dios tampoco necesita gran espacio para actuar. Solo necesita un corazón dispuesto, una fe activa, una acción de obediencia que diga: Señor, este hogar es tuyo, esta puerta es tuya, este territorio es santo. Hay un poder sobrenatural en entender que tu casa puede ser territorio del reino de los cielos. Que cuando tú cruzas la puerta no entras solo en un espacio físico, sino en un lugar donde la presencia de Dios mora. Y si Él mora, el enemigo no puede reinar. En Proverbios 8:34 se nos dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Velar en las puertas es una actitud espiritual. Es un llamado a no bajar la guardia. Es un recordatorio constante de que lo que entra y sale de nuestra casa tiene consecuencias eternas. No basta con tener una cerradura física. Hay que tener discernimiento espiritual. Así como cuidamos quién tiene las llaves de nuestra casa, debemos cuidar qué tipo de palabras, influencias, relaciones o incluso objetos permitimos cruzar el umbral. Porque no todo lo que es aceptado por la sociedad es aceptable en el reino de Dios. Y muchas veces, en nombre de la tolerancia o la costumbre, dejamos entrar cosas que lentamente contaminan el ambiente espiritual de nuestro hogar. Música con mensajes oscuros, objetos cargados con energías contrarias a Dios, programas o contenidos que contradicen su palabra. Cada cosa que cruza la puerta tiene un impacto, aunque no siempre se vea de inmediato. Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él no solo habla de sí mismo como acceso al Padre, sino también como modelo de lo que debe ser una puerta consagrada. Cuando colocas a Jesús como la puerta de tu casa, estás diciendo: aquí no entra nada que Él no apruebe. Aquí no se mueve nada que no esté bajo su cobertura. Es una declaración de autoridad, pero también de dependencia total. Porque no podemos proteger nuestro hogar con nuestras fuerzas, pero sí podemos confiar en el poder de aquel que venció al enemigo.
A lo largo de los años, muchas familias han experimentado transformaciones profundas al tomar autoridad espiritual sobre sus hogares. Recuerdo la historia de una madre que después de vivir años de tormento en su casa, con discusiones constantes, enfermedades recurrentes y una sensación inexplicable de oscuridad, decidió orar cada día en su puerta. Colocó una pequeña cruz, ungió los postes con aceite y comenzó a declarar en voz alta que su casa pertenecía a Jesús. No fue inmediato, pero poco a poco la atmósfera cambió. La paz regresó. Los hijos comenzaron a dormir mejor. La unidad familiar se restauró. No fue magia, fue fe activa. Fue una mujer que entendió que su puerta no era solo madera, era un altar, un límite, una línea espiritual que debía ser marcada por Dios. Cuando piensas en tu hogar, ¿qué quieres que lo defina? ¿Una atmósfera pesada, tensa, cargada de ansiedad? ¿O un ambiente de paz, de claridad, de armonía y presencia divina? Esa decisión comienza en la puerta. No se trata solo de lo que haces dentro, sino de lo que decides permitir que entre. En Isaías 26:20 se nos exhorta: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cerrar las puertas es un acto de protección, pero también de consagración. Es un momento de decir, aquí no entra lo que contamina, aquí mora la presencia de Dios. Hay momentos en los que Dios quiere hacer una obra en tu familia, pero necesita primero que tomes una postura firme, que te levantes como guardián espiritual de tu hogar, que no delegues esa responsabilidad a nadie más, que te pares en tu puerta cada mañana, aunque sea en silencio, y digas con firmeza: Satanás, no tienes parte en esta casa, aquí reina Jesucristo. No necesitas gritar, solo necesitas creer, porque cuando tú entiendes quién está contigo, el enemigo entiende que ha perdido acceso. Jesús enseñó que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. No es solo una promesa, es una herramienta de guerra espiritual. ¿Qué estás atando o desatando en tu puerta cada día? ¿Estás declarando bendición o simplemente permitiendo lo que venga? Hoy tienes la oportunidad de transformar tu puerta en un altar de consagración, de poner un alto a las influencias que no vienen de Dios, de decirle a tu familia, sin palabras, que esta casa es territorio sagrado. Cada vez que cruzas tu puerta, recuerda que estás entrando a un lugar donde Dios quiere habitar. Pero eso requiere que tú también habites en Él. Que no solo marques tu casa por fuera, sino también tu corazón por dentro. Porque de nada sirve una puerta sellada si el corazón está abierto al pecado. El verdadero blindaje espiritual comienza dentro de ti. Pero la puerta de tu casa es la manifestación externa de ese compromiso. En esta primera parte hemos entendido que no se trata de un símbolo vacío, sino de una realidad poderosa. Que tu puerta puede ser una barrera impenetrable para el enemigo si decides hoy consagrarla a Dios. Que en tiempos de oscuridad hay hogares que brillan, porque han entendido que el reino de los cielos empieza justo en el umbral. Que el mal no entra donde Cristo ha sido entronado. ¿Estás dispuesto a marcar tu puerta con fe? A vigilar lo que entra, a declarar que tu casa es refugio del Altísimo. Porque si tú lo estás, entonces prepárate. Lo que hay detrás de esa puerta jamás será igual. El nombre de Jesús no es una expresión religiosa más, ni una fórmula vacía. Es autoridad, es poder, es cobertura espiritual y victoria garantizada para aquellos que se refugian en Él. Desde la eternidad, Dios ha dado a su Hijo un nombre que está por encima de todo nombre. Y ese nombre ha sido puesto a disposición de los creyentes como arma, como escudo, como sello de protección divina.
Cuando hablamos de colocar algo cerca de tu puerta que impida la entrada del enemigo, el primer y más poderoso recurso que el cielo ha entregado es ese nombre, Jesús. Filipenses 2, 9 a 10 lo declara con una contundencia que no deja espacio para dudas, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este no es solo un reconocimiento celestial, es una realidad operativa en cada dimensión. Cuando el nombre de Jesús es proclamado en fe, se produce un efecto inmediato. Todo lo que no está bajo su autoridad tiembla, se desestabiliza y es obligado a retroceder. Es en ese contexto que debemos entender lo que significa declarar ese nombre en la puerta de nuestro hogar. No es un acto simbólico vacío, es un acto espiritual de jurisdicción. La puerta de tu casa es un límite y cuando colocas el nombre de Jesús en ese umbral, estás diciendo, este territorio está bajo su señorío. Aquí no gobierna la ansiedad, no reina la enfermedad, no domina la confusión. Aquí manda Jesús. El enemigo no puede resistir esa declaración. Donde el nombre de Jesús es exaltado con fe, el adversario pierde derecho de entrada. En Proverbios 18:10 leemos, torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corre el justo y se pone a salvo. Esta imagen bíblica no habla de un lugar físico, sino de una cobertura espiritual que protege, que guarda, que separa al justo del caos exterior. El nombre de Dios, revelado plenamente en Jesucristo, es refugio, es escudo, es fortaleza. Y si el justo puede correr a Él para ser protegido, entonces también puede alzar ese nombre como bandera sobre su casa, como señal de que allí mora el Altísimo. Cuando se habla de guerra espiritual, muchas personas imaginan escenarios complejos o situaciones dramáticas. Sin embargo, una de las batallas más decisivas ocurre cada día en el lugar donde más tiempo pasamos, en nuestro hogar o nuestro hogar. Y el punto de contacto donde la batalla comienza es la puerta. Por eso entender cómo funciona la autoridad del nombre de Jesús no es una curiosidad teológica, es una necesidad espiritual urgente. En Marcos 16, 17, Jesús afirmó con claridad, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Notemos que no dijo con mi poder ni con una oración especial, sino en mi nombre. El nombre de Jesús es la llave que abre el acceso al poder de lo alto y que cierra la puerta al mal. Colocar el nombre de Jesús cerca de tu puerta es más que un gesto devocional, es una afirmación espiritual de dominio. En el mundo antiguo el nombre representaba la esencia, la autoridad, el carácter de una persona. Cuando se invocaba un nombre, se invocaba todo lo que esa persona representaba. Y cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos trayendo a nuestra realidad su soberanía, su santidad, su justicia, su misericordia y su poder sobre todo lo creado. No se trata simplemente de poner una placa o un cartel, se trata de proclamar activamente ese nombre con fe, con autoridad, con reverencia. Puedes escribirlo, puedes decirlo, puedes orarlo, pero sobre todo debes creer en Él como la piedra angular de tu protección. En Hechos 4:12 se nos recuerda, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta salvación no se limita al alma, abarca cada área de la vida, incluyendo la protección del lugar donde vives. Si no hay otro nombre para salvar, tampoco hay otro nombre para proteger. En el libro de los Hechos vemos un ejemplo impactante del efecto del nombre de Jesús. Hechos 3 narra cómo Pedro y Juan, al encontrarse con un hombre cojo de nacimiento,
No ofrecieron dinero ni consejo humano. Pedro dijo con firmeza: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El resultado fue inmediato. El hombre se levantó y caminó. No por la elocuencia de Pedro, ni por la fe del paralítico. Fue el poder del nombre lo que desató el milagro. Ese mismo poder sigue disponible hoy y puede ser invocado en tu puerta como acto de guerra espiritual y de consagración sagrada. Hay una razón por la cual el nombre de Jesús provoca tanta resistencia en los ambientes espirituales opuestos. No se trata solo de un nombre sagrado, se trata de una autoridad suprema que no puede ser ignorada. En el mundo espiritual, no todos los nombres tienen el mismo peso, pero el nombre de Jesús es temido, es respetado, es reconocido. Los espíritus inmundos no tiemblan ante ideas religiosas, pero ante el nombre de Jesús su derrota es inminente. Eso lo demuestra Marcos 1:24, cuando un espíritu inmundo gritó ante Jesús: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Incluso antes de ser reprendido, el enemigo ya confesaba su derrota, simplemente por la presencia y el nombre del Hijo de Dios. Por eso, cuando decides colocar ese nombre en tu puerta, estás alineando tu hogar con la victoria de Cristo. Estás haciendo una declaración que el cielo respalda y que el infierno reconoce. Estás cerrando legalmente toda entrada al mal y abriendo espacio para que la presencia de Dios llene cada rincón. Pero esa declaración debe nacer de una convicción profunda. No es un amuleto, no es una frase decorativa. Es una proclamación de fe viva, sostenida por obediencia y reverencia. El Evangelio de Juan empieza con una afirmación que cambia toda perspectiva espiritual. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Ese Verbo es Jesús y todo fue hecho por medio de Él. Cuando declaras su nombre, estás conectando tu casa con el origen de todas las cosas, con la palabra viva que sustenta el universo, con la fuente de todo lo que es santo y eterno. Por eso no es una exageración decir que ese nombre, colocado con fe en tu puerta, transforma la atmósfera de tu hogar. En Apocalipsis 19:13 se describe a Jesús como vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este no es un nombre más, es el mismo poder que juzgará y vencerá a las naciones. Si ese nombre es suficiente para derrotar al mal en la consumación de los tiempos, es más que suficiente para proteger tu hogar hoy. Colócalo con fe, proclámalo con autoridad, escríbelo si quieres. Pero sobre todo, cree que ese nombre es escudo, es espada, es señal de que tu casa pertenece al Cordero. Hay momentos en los que el ataque espiritual es tan sutil que solo una atmósfera espiritualmente cargada del nombre de Jesús puede detenerlo. No necesitas ver demonios para saber que están buscando acceso. Basta con discernir la tensión inexplicable, la confusión persistente, los conflictos repetitivos, la falta de descanso, y en ese contexto colocar el nombre de Jesús en tu puerta es establecer un muro invisible pero impenetrable. Es declarar que en esa casa el gobierno espiritual está bajo el Rey de Reyes. Jesús mismo habló de la necesidad de cerrar puertas y declarar cobertura. En Mateo 6:6 dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cerrar la puerta es una acción, es el arte espiritual. No es solo privacidad, es protección, es separación, es delimitación de un territorio donde solo entra lo que Dios permite. Cuando cierras la puerta física y declaras el nombre de Jesús en ella, estás ejerciendo
el mismo principio. Estás definiendo los límites del reino espiritual en tu casa. La oración que se hace bajo el nombre de Jesús tiene efectos eternos. Jesús mismo lo garantizó en Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No se trata de una fórmula que desbloquea milagros automáticos. Se trata de una alineación con la voluntad de Dios. Cuando oras en su nombre y colocas ese nombre sobre tu puerta, estás estableciendo un puente entre el cielo y tu casa. Estás llamando a lo eterno para habitar lo cotidiano. El nombre de Jesús no necesita adorno, no requiere añadidos. Por sí solo es más que suficiente. Su sola mención, con un corazón limpio y una fe genuina, tiene el poder de detener obras de oscuridad, de sanar heridas espirituales, de restaurar ambientes contaminados. Cada letra, cada sílaba, cada aliento que pronuncia su nombre con fe, abre puertas a la presencia divina y cierra acceso al enemigo. Si Dios exaltó ese nombre por encima de todo, tú puedes levantarlo como estandarte en tu hogar, no como decoración, sino como verdad operativa. Decláralo al entrar, decláralo al salir, decláralo cuando no sientas nada. Decláralo cuando todo esté bien y también cuando parezca que nada funciona. Porque no depende de ti, depende de su fidelidad. Y cuando proclamas el nombre de Jesús sobre tu puerta, lo que estás haciendo es recordar al enemigo quién es el verdadero dueño de ese lugar. Todo lo que haces bajo su nombre tiene respaldo del cielo. Y si decides hoy colocar el nombre de Jesús en tu puerta, lo que haces no es superstición ni tradición vacía. Es una declaración de jurisdicción espiritual. Es el grito silencioso de un creyente que sabe que su casa está guardada por el Rey. Y cuando eso se establece, Satanás no puede entrar. En toda la historia bíblica, la palabra de Dios no ha sido un simple mensaje para ser escuchado, sino un arma viva para ser empuñada. Las Escrituras no solo enseñan, también protegen. No solo corrigen, también cubren. Cada versículo pronunciado con fe, cada pasaje recordado con convicción, cada promesa escrita con propósito, se convierte en una barrera espiritual contra las tinieblas. Y cuando se trata de defender tu hogar, pocos actos son tan poderosos como poner la palabra de Dios en tu puerta. Desde los tiempos más antiguos, Dios instruyó a su pueblo para que la Escritura no solo fuera escuchada, sino literalmente colocada en los marcos de sus casas. En Deuteronomio 6:9, el mandato fue claro. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No era una sugerencia cultural, era un principio espiritual. El pueblo de Israel debía mantener la palabra como escudo visible en los puntos de entrada, porque lo que está escrito en la puerta se convierte en señal tanto para los de dentro como para los que intentan entrar desde fuera. Esta práctica revelaba una verdad profunda. La palabra escrita protege, no como objeto físico, sino como recordatorio espiritual constante. No se trata de magia ni de decoración religiosa. Se trata de establecer en lo visible y lo invisible que esa casa está bajo una verdad superior, que la entrada está custodiada por las promesas del Altísimo, que el umbral no está vacío, sino cargado de vida eterna. Colocar la palabra cerca de tu puerta no es una costumbre antigua, es un acto de autoridad espiritual que conecta tu hogar con la revelación de Dios. En el Salmo 119, 105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra guía el andar del creyente, también guía lo que se permite dentro del hogar. Y si es lámpara, entonces ilumina el umbral, desenmascara las tinieblas y hace retroceder la oscuridad. Una puerta iluminada por la Escritura es una puerta vigilada por la verdad. Nada que contradiga esa verdad puede establecerse
donde la palabra es respetada, exaltada y proclamada. La historia bíblica está repleta de momentos donde la palabra se vuelve escudo. Jesús mismo, al ser tentado por Satanás en el desierto, no usó otra herramienta sino la Escritura. En Mateo 4, con cada intento del enemigo, la respuesta de Cristo fue la misma: escrito está. Con esas palabras Jesús no solo resistió la tentación, sino que estableció el modelo eterno para todo creyente que enfrenta ataque. La Escritura no es un consejo sabio, es un muro espiritual. Y si fue suficiente para resistir al diablo en el momento de mayor debilidad humana, es más que suficiente para sellar la puerta de tu casa contra cualquier influencia destructiva. Cuando colocas versículos cerca de tu puerta, estás haciendo mucho más que un acto visible. Estás proclamando en el mundo espiritual que esa entrada pertenece a Dios. Estás colocando una espada encendida como la del Edén, que impide el acceso a todo lo que no esté alineado con la voluntad divina. Estás estableciendo legalmente que solo la verdad de Dios tiene entrada. La mentira, el temor, la enfermedad, la división no tienen derecho a cruzar ese umbral donde su palabra está activa. En Josué 1:8, Dios dio un mandato a quien debía liderar a su pueblo hacia la conquista. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La constancia en la palabra garantizaba el éxito. Hoy, ese principio permanece. Un hogar que mantiene la Escritura cerca de su puerta está afirmando que la presencia de Dios no solo se busca, se establece con fundamento sólido, porque donde está su palabra, está su presencia. Y donde está su presencia, el enemigo no puede morar. El enemigo no teme símbolos, teme autoridad. Y la autoridad que se respalda en la Escritura es inquebrantable, porque la palabra de Dios no cambia, no necesita adaptarse, no se debilita con el tiempo. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada, cuando es colocada en la entrada de tu casa, no permite que el enemigo entre sin ser herido. Cada versículo actúa como una advertencia espiritual. Aquí gobierna el creador del universo. Aquí no se tolera la oscuridad. Colocar versículos como Salmo 91 en el marco de tu puerta es más que una práctica devocional, es un acto de guerra espiritual. Cuando se declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es poesía, es un escudo, es una declaración que establece límites, que traza una línea invisible entre lo que puede pasar y lo que será detenido, que afirma con certeza que quien entra en ese hogar se encuentra bajo la cobertura de aquel que envía ángeles para que guarden en todos los caminos. La repetición de la palabra, su escritura constante, su proclamación diaria, es lo que construye un muro impenetrable. En tiempos de Nehemías, cuando los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, no solo hubo trabajo físico, también hubo lectura pública de la ley. En Nehemías 8:3 se describe cómo Esdras leía la ley desde el alba hasta el mediodía, y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. La restauración espiritual del pueblo comenzó con la exposición. Life rings, hearts beat fast, echoes fill the night. Steps in, hands start to move, dancing in the unknown. Feel the rhythm, feel the fire. We are rising higher, higher, high in the starlight. We unite, shining brightly. Oh,
back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet of games?
What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And constante a la palabra. Y así como los muros físicos fueron reconstruidos con manos, los muros espirituales fueron levantados con escritura. Lo que protege a una casa no es la belleza de su arquitectura, ni la solidez de sus paredes. Lo que verdaderamente resguarda un hogar es la palabra activa de Dios obrando en cada rincón, comenzando por la entrada. La Biblia nunca fue pensada para quedarse en una repisa. Fue diseñada para ser proclamada, vivida, exhibida, puesta en alto. En Isaías 55:11, el Señor promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino
que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si Dios mismo declara que su palabra no vuelve vacía, entonces escribirla en la puerta es enviar una promesa con destino fijo: proteger, limpiar, restaurar. La puerta es el lugar de las decisiones, el umbral entre lo público y lo íntimo. Por eso, cuando la Escritura lo ocupa, todo cambia. Lo que cruza esa línea debe someterse a la palabra. Lo que intente entrar en rebeldía no podrá mantenerse. La atmósfera misma se transforma cuando los marcos del hogar están impregnados con versículos bíblicos. Es una declaración silenciosa pero poderosa. Este lugar pertenece a Dios y lo que aquí entra debe estar sujeto a su verdad. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si Él llama, ¿por qué no preparar la entrada para recibirlo? ¿Por qué no adornar ese umbral con su palabra? ¿Por qué no hacer de ese espacio una invitación viva al Rey de Gloria? No hay adorno más hermoso, ni protección más fuerte, ni declaración más clara que una puerta marcada por la Escritura. Porque esa marca no es tinta sobre madera, es autoridad espiritual sobre territorio sagrado. Los enemigos espirituales no son vencidos con emociones, ni con argumentos humanos, solo retroceden ante lo que no pueden contradecir. Y la única verdad incuestionable es la palabra eterna de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 a 17, Pablo afirma: toda la Escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Escritura perfecciona al hombre, también fortalece el hogar. Si equipa al creyente, también blinda la puerta. La Escritura colocada cerca del umbral no solo protege hacia afuera, también recuerda hacia adentro. Cada vez que un miembro de la familia cruza esa puerta y ve la palabra, su mente se alinea, su corazón se fortalece, su fe se renueva. Se convierte en una constante proclamación de identidad espiritual. El hogar deja de ser un simple refugio humano y se transforma en santuario de verdad. Y cuando eso ocurre, el enemigo pierde jurisdicción. Los mandatos de Dios no caducan. El llamado a escribir su palabra en los postes sigue vigente, no como costumbre cultural, sino como estrategia de guerra espiritual, no como arte decorativo, sino como bandera de victoria. Si Dios dijo que su palabra debía estar en las puertas, entonces es porque ahí comienza la protección, porque ahí se establece el límite, porque ahí se firma el pacto. En tiempos de oscuridad, de confusión moral, de ataques persistentes contra la familia, hay una necesidad urgente de volver a los fundamentos. Y el fundamento más sólido es la palabra de Dios. Colocarla en tu puerta es responder con acción al mandato divino. Es decirle al cielo: creo en tu promesa. Es decirle al infierno: no tienes lugar aquí. Es levantar una voz silenciosa que habla más fuerte que cualquier grito. Es una declaración permanente de que tu hogar es tierra santa. Cuando lo haces, no solo estás protegiendo tu casa, estás enseñando a tus hijos, a tus visitas, a ti mismo que hay un estándar, que hay una verdad, que hay una cobertura, que tu puerta no está abierta al azar, está marcada con la espada del Espíritu, está protegida por la palabra que no falla, está alineada con el cielo. Y donde eso se establece, Satanás no entra. La unción con aceite no es una tradición olvidada del Antiguo Testamento, ni un símbolo reservado solo para ritos religiosos. Es una declaración espiritual que trasciende culturas y siglos, un lenguaje sagrado que Dios mismo estableció como signo de consagración, protección y autoridad. Cuando se unge una puerta, cuando se traza esa línea invisible con aceite, se está proclamando que ese lugar está separado, que ha sido declarado territorio del reino, que pertenece exclusivamente al Dios Altísimo.
No es un gesto supersticioso, es un acto profético. No es una costumbre arcaica, es una herramienta viva para el presente. Colocar aceite en tu puerta no es un detalle sin importancia, es una señal que el mundo espiritual no ignora. Desde los primeros libros de la Biblia, el aceite aparece como algo más que un producto natural. Es símbolo de la presencia divina, es portador de santidad, es instrumento para sellar lo que Dios ha declarado suyo. En Éxodo 30:25, el Señor da instrucciones específicas a Moisés para preparar el aceite santo de la unción, una mezcla sagrada destinada a consagrar todo lo que tocara. Cuando ese aceite era aplicado, lo ordinario se transformaba en santo, lo común en apartado, lo cotidiano en inviolable. Ese principio no ha perdido vigencia. Cuando ungimos la puerta de nuestra casa con fe, lo que estamos diciendo es que ese umbral ya no pertenece a la esfera natural, sino a la sobrenatural. Que no se trata solo de una entrada física, sino de un espacio sellado para los propósitos de Dios. La puerta es el punto de transición, el lugar de paso, el sitio donde comienza y termina la protección del hogar. Y ungirla con aceite es invocar la autoridad del cielo sobre ese límite. Es colocar en la entrada un escudo invisible que no responde a la lógica humana, pero que tiene consecuencias reales. No es el aceite en sí el que protege, es la fe con la que se aplica, es la obediencia al patrón bíblico, es la autoridad del nombre que se invoca cuando el aceite toca el marco. Porque el aceite en manos del creyente obediente no es solo una sustancia, es una extensión de la unción de Dios sobre aquello que se quiere proteger. En 1 Samuel 16:13, cuando el profeta Samuel ungió a David, el texto dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. El aceite marcó un antes y un después. No fue un símbolo vacío, fue el punto de inicio de una cobertura nueva, de una investidura espiritual que cambió para siempre la historia de ese joven. Así también ocurre con los espacios físicos cuando se consagran al Señor. Cuando el aceite toca la puerta y se hace en el nombre de Jesús, ese lugar queda marcado. Y no por la vista de los hombres, sino por el reconocimiento espiritual que se levanta en el mundo invisible. Porque el reino de las tinieblas respeta lo que Dios ha sellado. Puede oponerse, puede rondar, pero no puede tomar lo que ha sido ungido y apartado para el rey. El Salmo 23:5 expresa una realidad poderosa. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción desborda, la unción llena, la unción cubre. Y si Dios unge la cabeza de sus hijos, ¿cuánto más no protegerá el lugar donde ellos habitan? El hogar del justo no debe ser simplemente un refugio emocional. Debe ser un altar de adoración continua, un santuario doméstico donde la presencia del Espíritu Santo habita con libertad. Y ese ambiente comienza por la entrada, por la puerta que ha sido marcada con el aceite de la consagración. En tiempos bíblicos los sacerdotes eran ungidos para ser reconocidos como apartados. El aceite se vertía sobre sus cabezas como señal visible de una realidad invisible, que estaban bajo el pacto, bajo autoridad, bajo el gobierno de Dios. Hoy, en el nuevo pacto, cada creyente ha sido hecho sacerdote en Cristo. Y así como nuestras vidas deben ser apartadas, también lo deben ser nuestras casas. El aceite no ha perdido su lugar. Sigue siendo válido, sigue siendo poderoso, sigue siendo obediencia. Cuando se aplica sobre la puerta de la casa, se declara que ese lugar no está disponible para el enemigo, que no hay acceso para lo profano, que el pacto está activo y sellado. El enemigo conoce los límites, sabe dónde puede avanzar y dónde debe retroceder.
Y aunque busca constantemente grietas, también reconoce las señales que el reino ha establecido. La sangre en los dinteles, como en el Éxodo. El nombre de Jesús, proclamado en voz alta. Y el aceite, aplicado en obediencia y fe. Son marcas que no pueden ser ignoradas. Cuando ve el aceite en la puerta no ve solo un rastro aceitoso, ve una muralla invisible, una línea espiritual que ha sido trazada por una familia que entiende su autoridad. Es una advertencia. Aquí no entras, aquí no gobiernas, aquí no tienes lugar. Ungir la puerta no es simplemente cubrirla con aceite, es orar mientras se unge, es declarar mientras se traza la señal, es proclamar la palabra mientras se avanza de un marco al otro, es invocar al Espíritu Santo como el único huésped constante de ese hogar, es recitar pasajes como Isaías 10:27 que dice: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa unción, representada por el aceite, tiene poder para romper cargas, para destruir yugos, para deshacer las obras del enemigo. Y si eso es cierto en el corazón del creyente, también lo es en la puerta que ha sido consagrada. En Marcos 6:13, los discípulos enviados por Jesús ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La unción no era decorativa, era eficaz. La fe no era pasiva, era activa. La obediencia no era teórica, era visible. Hoy, esa misma unción puede tocar el marco de la puerta y establecer que la enfermedad no tiene derecho de paso, que la opresión no será tolerada, que el ciclo de ruina se rompe en el umbral. Porque cuando el aceite fluye en obediencia, fluye también la presencia que respalda. La importancia del aceite no está en su origen vegetal, sino en su consagración espiritual. En Levítico 8:10-11, Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y lo santificó. Si el lugar donde habitaba la presencia de Dios debía ser ungido, ¿cuánto más los hogares donde Él quiere morar hoy? Si los utensilios del santuario eran marcados con aceite, ¿cuánto más las puertas por donde entra y sale el pueblo que le pertenece? Si el altar era tocado por la unción, ¿cuánto más el umbral que se convierte en frontera entre la oscuridad del mundo y la luz de un hogar consagrado? El aceite representa al Espíritu Santo, es figura de su obra constante. Cuando se unge una puerta, se está invitando al Espíritu a habitar. Se está diciendo que ese no es solo un espacio físico, sino una morada espiritual. Es un acto que conecta el gesto exterior con la realidad interior. Ungir es rendir, ungir es confiar, ungir es marcar lo que le pertenece al reino. No porque el aceite tenga poder en sí mismo, sino porque representa un acto de fe que activa la cobertura de lo alto. La acción de ungir puede ir acompañada de declaraciones como las que aparecen en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El aceite es una de esas armas cuando se utiliza bajo la dirección de Dios, cuando se aplica con reverencia, cuando se entiende que no es tradición humana, sino revelación divina. La puerta se convierte entonces en el lugar donde se quiebran fortalezas, donde se cancelan ataques, donde se establece una nueva atmósfera. La unción también es protección. En Salmo 105:15 se advierte: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. La unción, cuando es genuina, establece límites que el enemigo no puede traspasar. Es un sello, es una cobertura, es una barrera espiritual que no necesita explicación, solo obediencia.
Colocar aceite en la puerta es confiar en esa protección. Es alinearse con la promesa de que lo que ha sido apartado no será profanado. Que lo que ha sido santificado no será invadido. Que lo que ha sido sellado por el Espíritu no será contaminado. Hay momentos en los que el hogar necesita más que buenas intenciones. Necesita actos proféticos. Necesita señales visibles que reflejen una realidad invisible. Necesita marcas espirituales que declaren que ahí no se vive de cualquier manera, que ahí no se permite cualquier cosa, que ahí se honra al Dios vivo. Y una de esas señales es la unción del aceite, no como rutina vacía, sino como acto de guerra espiritual, no como simbolismo hueco, sino como proclamación de victoria. La puerta de tu casa no es un espacio neutro. Es el lugar donde se define quién entra y quién queda fuera. Y cuando colocas aceite en esa puerta, estás diciéndole al mundo espiritual que tú has hecho tu elección. Que no hay lugar para la oscuridad. Que no se tolerará la confusión. Que solo entra lo que el Espíritu Santo aprueba. Y eso no necesita explicación humana. Solo necesita fe, solo necesita acción, solo necesita obediencia. Porque el enemigo puede resistir muchas cosas, pero no puede resistir la unción, no puede atravesar un umbral marcado con la presencia de Dios, no puede invadir lo que ha sido apartado, sellado, protegido. Si Dios ha dicho que la unción pudre el yugo, entonces también destruye el acceso del enemigo. Y si lo destruye, entonces no hay lugar para el miedo, solo para la fe activa, para la confianza total, para la obediencia práctica. Así como los profetas ungían reyes para establecer su autoridad, así también tú puedes ungir tu casa para establecer quién reina ahí. Y si el rey que gobierna es Cristo, entonces la paz será permanente, la presencia será continua, la victoria será constante, porque donde se ha ungido con fe, no hay espacio para la derrota. Hay puertas que no están abiertas físicamente, pero sí espiritualmente. Umbrales que han sido vulnerados no por la fuerza externa, sino por decisiones internas. Accesos que han sido cedidos al enemigo, no por la falta de cerraduras, sino por la falta de discernimiento. Lo que muchas veces permite la entrada de la oscuridad no son las tormentas visibles, sino los actos ocultos, los hábitos secretos, los objetos tolerados que han sido colocados, sostenidos o permitidos sin consultar a Dios. Satanás no necesita un portón abierto si encuentra grietas en la fe, en la obediencia o en la limpieza espiritual del hogar. La Escritura no ignora esta realidad. En Efesios 4:27, Pablo advierte con claridad: no deis lugar al diablo. Esta exhortación no se refiere solo a lo interior del alma, sino también a los espacios que habitamos. Dar lugar al diablo es abrir una brecha, una entrada, una invitación no dicha, pero efectiva. Y muchas veces esa entrada se realiza sin ruido, sin manifestaciones evidentes, sin eventos sobrenaturales. Basta con mantener lo que Dios mandó remover. Basta con tolerar lo que el Espíritu Santo mostró que debía salir. En Deuteronomio 7:26 se establece un principio clave: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Dios no permite ambigüedades. Si algo está maldito, no puede ser parte del ambiente donde Él habita, y lo que es considerado abominable ante sus ojos no puede encontrar reposo dentro de una casa que pretende estar bajo su cobertura. No se puede ungir la puerta con aceite y permitir que lo impuro permanezca dentro. No se puede proclamar su nombre en el umbral y conservar objetos que contradicen su santidad. El enemigo encuentra lugar donde no hay alineación con la palabra.
Lo que se tolera sin confrontar, lo que se ignora sin discernir, lo que se colecciona sin consagrar, se convierte en punto de acceso. En Josué 7, Acán escondió en su tienda lo que Dios había prohibido y todo el campamento fue afectado. La desobediencia secreta de uno trajo derrota a muchos y no fue hasta que se identificó y se removió el objeto maldito que volvió la victoria. Esa narrativa es más que historia, es advertencia. Lo que se oculta en lo íntimo puede traer consecuencias a lo externo. Y lo que se retiene en lo privado puede abrir puertas a ataques públicos. No basta con declarar protección, hay que vivir en santidad. No basta con proclamar autoridad, hay que cerrar todas las puertas abiertas por medio del pecado. No basta con querer la bendición, hay que romper todo vínculo con lo que Dios aborrece. Porque el enemigo no respeta palabras sin obediencia, solo retrocede cuando hay verdadera consagración, cuando el hogar ha sido purificado, cuando el umbral ha sido sellado, no solo por fuera, sino también desde adentro. En Hechos 19:19 se narra un acto radical de limpieza espiritual. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. La fe verdadera no guarda recuerdos del pasado oculto, no conserva vínculos con las tinieblas, no protege objetos que representan rebeldía espiritual. La fe que protege es la que rompe, la que renuncia, la que purifica, y ese principio sigue vigente. Lo que se permite cruzar la puerta afecta lo que mora dentro. Si se quiere la paz de Dios, hay que cerrar el acceso al enemigo. La batalla espiritual no comienza solo cuando los síntomas son evidentes. Comienza mucho antes, cuando se toman decisiones cotidianas. ¿Qué se deja entrar? ¿Qué se consume? ¿Qué se permite permanecer? ¿Qué se tolera por costumbre o comodidad? Todo lo que se queda sin discernimiento puede convertirse en puerta abierta. Pero todo lo que se confronta con la luz de la palabra puede ser removido, purificado, cancelado. Y entonces el umbral se vuelve impenetrable. El propósito de Dios no es condenar, sino limpiar. No es acusar, sino restaurar. Pero esa restauración requiere decisión, requiere purificación, requiere separar lo santo de lo profano. El enemigo no puede cruzar donde todo está bajo la luz, pero sí se fortalece donde hay oscuridad permitida. Por eso el llamado es claro: cerrar toda puerta abierta, identificar todo lo que no debe estar, romper con todo lo que contradice el reino, porque no se puede vivir en victoria si el enemigo tiene acceso legal. La puerta es el símbolo del límite, pero ese límite debe ser protegido también desde dentro. No solo con señales visibles, ¿no?, sino con limpieza interior. No solo con actos externos, ¿no?, sino con una vida consagrada. Porque lo que se coloca cerca de la puerta como señal tiene poder, pero solo si hay coherencia con lo que habita dentro. Lo que se declara en la entrada debe estar respaldado por una vida bajo obediencia. Y cuando eso se alinea, el enemigo no puede cruzar. Hay momentos en los que no basta con desear la protección de Dios. Hay momentos en los que es necesario proclamar con firmeza a quién pertenece tu casa, porque el enemigo no retrocede ante el silencio. Retrocede cuando escucha autoridad espiritual. Y esa autoridad no nace del volumen ni de la emoción, nace del conocimiento de tu identidad en Cristo y de la firmeza con la que tomas posición. Declarar sobre tu puerta el gobierno de Dios no es solo una expresión, es una declaración legal en el mundo espiritual. Es establecer que ese espacio tiene dueño y ese dueño es el Señor de señores. La autoridad espiritual no es una teoría, es un principio activo que transforma el ambiente.
Jesús no enseñó a sus discípulos a evitar el conflicto espiritual, sino a enfrentarlo con determinación. En Lucas 10:19 les dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no está limitada al ámbito personal, también se extiende al espacio que habita. La autoridad que has recibido en Cristo es suficiente para poner un alto a toda obra de oscuridad que intente infiltrarse en tu casa. La puerta no es solo una frontera de paso, es también un punto de proclamación. Lo que se declara en ella tiene peso. Cuando el creyente se pone en pie y declara sobre su entrada que Jesucristo es el Señor de ese hogar, está haciendo una afirmación que no puede ser revocada por las tinieblas. Porque no se trata de una simple frase, sino de una proclamación con respaldo celestial. En Mateo 28:18, Jesús aseguró: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando tú actúas en su nombre, esa potestad se activa. Declara entonces con convicción: esta casa está bajo el reinado de Cristo. Esta puerta está bajo su dominio. Este hogar está sellado con su verdad. No puedes permitir que tu puerta sea un espacio neutral. No hay neutralidad en la guerra espiritual. O la puerta está bajo la cobertura del Altísimo o está vulnerable al ataque. En Josué 24:15 se lee la determinación de un hombre que entendía el poder de la elección. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa declaración no fue una consigna, fue una resolución, fue un límite, fue una muralla espiritual construida con palabras llenas de autoridad. Y esa misma actitud es la que hoy se requiere. No hay lugar para la pasividad. El enemigo no se retira por cortesía, solo retrocede cuando se le enfrenta con autoridad y convicción. Las palabras tienen poder, pero no cualquier palabra. Solo la palabra dicha en fe, basada en la Escritura, cargada de verdad, pronunciada con entendimiento espiritual, tiene la capacidad de cambiar atmósferas. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que declares en tu puerta determinará qué espíritu tiene lugar en tu casa. Si proclamas temor, el temor entra. Si proclamas fe, la fe se establece. Si proclamas autoridad en Cristo, entonces el enemigo no encuentra espacio para instalarse. La declaración de autoridad no es para impresionar a los demás, es para establecer el orden del reino. Es un acto de gobierno espiritual. Es ejercer el dominio que se ha recibido por medio del nuevo nacimiento. Romanos 8:17 afirma que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que no vivimos como inquilinos espirituales, sino como propietarios legales del territorio que Dios nos ha confiado. Y como tales debemos actuar, debemos hablar, debemos proclamar. Cada vez que una palabra es dicha en fe sobre la puerta de tu casa, estás firmando un acta de posesión espiritual. Estás levantando una muralla invisible que no se puede violar. Estás recordándole al enemigo que ese espacio no está disponible, que ahí mora la presencia de Dios, que ahí se adora, se ora, se lee la palabra, se vive bajo su luz, que ahí no hay grieta, que ahí no se permite lo profano, que ese hogar no está a la venta ni disponible para la confusión. La autoridad espiritual no es solo para los momentos de crisis, es para el día a día, es para la rutina, es para cada vez que se abre o se cierra la puerta, es para cada vez que se entra o se sale. Porque cada acción cotidiana es una oportunidad para reafirmar quién reina. Y cuando eso se hace consistentemente, la atmósfera cambia, la paz se establece, la opresión se disuelve. El enemigo entiende que no puede quedarse donde no tiene derecho legal. En Apocalipsis 12:11 se describe la victoria de los fieles de esta forma: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
no fue solo la sangre, fue también la palabra, la declaración, el testimonio, la proclamación. Y así se vence hoy con el nombre de Jesús, con la sangre del Cordero, con la palabra en la boca, con la autoridad proclamada sobre la puerta. No necesitas rodearte de símbolos vacíos, necesitas autoridad viva. No se trata de rituales, se trata de verdad, se trata de ejercer lo que has recibido, de establecer en tu casa el gobierno del cielo, de sellar tu entrada con palabras que no vienen del miedo, sino del conocimiento profundo de a quién sirves. Y cuando eso se hace, no hay fuerza oscura que resista. Porque el Señor pelea por los suyos, porque la autoridad de su nombre es irrevocable, porque donde Él gobierna, Satanás no entra. No se trata solo de proteger tu casa del enemigo, se trata de convertir tu puerta en un altar donde el cielo descienda y la gloria de Dios se manifieste desde el primer paso. Lo que coloca cerca de tu puerta no es solo defensa, es declaración de propósito, es inicio de misión, es umbral de llamado, porque cada hogar consagrado no solo resiste la oscuridad, también irradia luz. No basta con evitar la entrada del mal, hay que activar la entrada del bien. No es suficiente cerrar la puerta al enemigo, hay que abrirla al Espíritu Santo, al mover de Dios, a la manifestación de su presencia. Tu casa puede ser más que un lugar de protección. Puede ser un punto de activación divina, una plataforma desde donde se levanten oraciones que sacudan los cielos, donde se formen generaciones con identidad de reino, donde cada persona que cruce el umbral sienta que ha entrado en terreno sagrado. Esa es la dimensión más alta de esta verdad. Cuando la puerta deja de ser solo una barrera y se convierte en una invitación a lo eterno. Colocar algo cerca de tu puerta no es el final del acto espiritual, es el comienzo. Es la señal de que has decidido vivir bajo el gobierno de Dios en cada rincón de tu existencia. Porque lo que declaras en la entrada, lo confirmarás en cada conversación, en cada decisión, en cada atmósfera que generes dentro. Y entonces tu casa no será solo protegida, será transformadora. No será solo fortaleza, será instrumento de Dios. La puerta es el umbral entre lo humano y lo divino, entre lo cotidiano y lo eterno. Y cuando decides consagrarla, sellarla, proclamar sobre ella la verdad del reino, te conviertes en guardián de una atmósfera que trasciende paredes. Porque cuando Dios gobierna una puerta, todo lo que entre será tocado, todo lo que salga llevará su marca. Y donde eso sucede, no solo el enemigo queda fuera, el cielo mismo entra. ¿Estás listo para convertir tu puerta en lugar de encuentro con lo eterno? Porque cuando lo haces ya no se trata de evitar que Satanás entre. Se trata de asegurar que Dios permanezca